Hola, buenas tardes para todos. Como siempre, les doy una grata bienvenida a este programa que es de todos ustedes, Viajes al Interior. El día de hoy los voy a invitar a que demos un viaje a nuestro cerebro y nos ubiquemos en esa glándula encargada de activar todas nuestras emociones. ¿Sabían ustedes que todos los seres humanos tenemos emociones primarias y emociones secundarias? Pero ¿cuáles son y cómo nos afectan? En el programa de hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas y a muchas otras, por supuesto, desde la voz y la mano de Luz Beatriz Orrego Flores, nuestra coach y psicoterapeuta. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le damos la gran bienvenida a Luz Beatriz. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿bien y tú? Muy bien y muy emocionada de este tema de las emociones. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son reacciones fisiológicas y corporales que aparecen como respuesta a ciertos estímulos de la vida y que nos comprometen a veces nuestra salud física y nuestra salud emocional. ¿Y cuáles son entonces esas emociones primarias? Bueno, para hablar de las emociones, entonces digamos que las emociones están clasificadas como un gran universo con 6 emociones primarias que son el miedo, la alegría, el enojo, la ira, el asco y la sorpresa. Así están como en el gran marco clasificadas. Sin embargo, pues yo tengo una clasificación diferente de acuerdo a mi experiencia y al trabajo que he realizado con mis pacientes. Ajá, sí, yo he realmente escuchado que tú has creado todo un concepto para tratar y para trabajar con tus pacientes que es Matea. ¿De qué se trata? Así es, así es. Como yo soy maestra universitaria, entonces les voy a presentar a doña Matea. Yo me hice por acá una trampa y por acá les presento a doña Matea. Estas son realmente lo que yo considero emociones primarias porque son las que más nos desencadenan ciertas enfermedades de carácter emocional que ya hemos visto en algunos otros programas, y digamos que la raíz de todos esos trastornos que hemos analizado en los demás programas tienen mucho que ver con doña Matea. Matea es miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Estas son, Dani, para mí las 5 emociones primarias que tenemos todos los seres humanos. Es importante que las personas conozcan que las emociones, cualquiera que sea, son universales. No tienen religión, no tienen raza, no tienen cultura. Lo único que cambia es la manera en la que nosotros las expresamos. Pero realmente las emociones son como una paleta de colores que digamos que son primarias, pero cuando ya van teniendo sus mezclas de colores, empiezan a convertirse en emociones secundarias o en emociones más adelante patológicas. Y también es importante, por acá puse otra trampita, también es importante que miren entonces cómo una emoción primaria se nos puede convertir en una emoción secundaria. Exactamente, a eso iba mi siguiente pregunta. Entonces, ya sabiendo cuáles son las emociones primarias, ¿cuáles son entonces las secundarias? Bueno, Dani, mira, las emociones primarias, bien lo decía ahorita, es como haz de cuenta, una paleta de colores. Y en esa paleta de colores lo que nosotros hacemos es tener unas emociones que son básicas y que son muy permanentes. Cuando ya hacemos como unas mezclas, entonces nos aparecen otras emociones que son de carácter secundario. Por ejemplo, el miedo que me produce fobias. Y las fobias generalmente, cuando se nos convierten en patológicas, nos desencadenan ansiedad. La alegría se nos convierte en euforia. Entonces la gente me dirá, ay, pero es que la alegría es una emoción muy bonita. Sí, pero cuando la dejamos desbordar y se nos convierte en euforia, entonces es donde empezamos a tener excesos. ¿Excesos en qué? En una vida sexual irresponsable, en el consumo de sustancias psicoactivas, en parejas dañinas, en relaciones tóxicas y nocivas, etcétera, ¿cierto? Ahí no ponemos como un límite entre la emoción y la realidad. Luego viene entonces la tristeza. La tristeza me desencadena normalmente en llantos permanentes y agobios permanentes, pero también me pueden desencadenar en depresión. El enojo me desencadena en ira y en agresión o en agresividad, pero también posteriormente me puede desencadenar en ansiedad. Y el afecto me puede generar apegos nocivos, apegos dañinos, codependencia, y obviamente esta es la raíz de las relaciones tóxicas.
Exactamente, y muy en relación con esa respuesta que nos acabas de dar, entonces, ¿cuáles otros problemas o qué enfermedades se pueden desencadenar a nivel psicológico, físico, a nivel emocional también? ¿Y cómo esto afecta a nuestro entorno? Claro, nosotros podemos de una simple emoción primaria desencadenar, como lo decía ahora, ansiedad generalizada, una agorafobia, un estrés social, depresión obviamente, depresión mezclada a veces con ansias de muerte. Entonces por eso yo digo, cuando nosotros vamos a la raíz de la emoción, nos tenemos que concentrar en qué es exactamente lo que estamos sintiendo y cómo somos o no responsables de gerenciar y de gestionar ese tipo de emociones para que no nos vayan a desencadenar obviamente en una enfermedad más delicada. Y sobre todo porque es que nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es quien nos domina la emoción. No somos solamente nosotros, sino que tenemos una parte del cerebro que la domina. ¿Y a qué edad se desarrollan estas emociones primarias y pues por supuesto las secundarias? Desde el momento cero. Desde el momento cero de la concepción ya nosotros estamos empezando a desarrollar emociones, pero digamos que la conciencia de la identidad del yo y de la formación del yo se desarrolla más o menos entre los 4 y los 6 años. Sin embargo, por ejemplo, el miedo lo empezamos a sentir a partir de los 5 meses. ¿Sabías eso, Dani? No, ni idea. Imagínate. Sí, a partir de los 5 meses empezamos a sentir ya el miedo. Y por eso es tan importante cuando yo menciono que la escuela y la familia son fundamentales en todo el proceso de socialización de la identidad del yo. No solamente para formar la autoestima, sino también para formar como el proceso de las emociones y yo empiece a identificar cómo gestiono mis emociones, especialmente esas emociones primarias que me pueden desencadenar en enfermedad cuando ya esté más grandecito. Wow. Increíble cómo todo lo que está en nuestro entorno desde chiquitos nos afecta y nos influencia para el resto de la vida de alguna manera. Muchísimo. A mí me gustaría preguntarte qué importancia tiene el autocontrol, la autoestima y la identidad en todo este campo de las emociones. Mucho, porque es que mira, la autoestima es la valoración que yo tengo de mí mismo. El autocontrol es la capacidad que yo tengo de regular la emoción, o sea, de saber que yo la tengo, aprender a respirar y aprender a gestionarla. Pero también me da la posibilidad de anticiparme a ciertas circunstancias o a ciertos hechos. Por ejemplo, a mí la gente me dice, es que yo no voy donde la familia de mi esposo porque no me gusta, siempre me hacen sentir mal. Entonces yo les digo, si tú sabes que te hacen sentir mal, pues simplemente maneja una relación de cordialidad para que no se te disparen tus emociones primarias y termine convirtiéndose en un problema mayor y en una emoción secundaria. Entonces no solamente ahí, como que en el trabajo, como que en la vida real, como que con los amigos, etcétera, aprendamos a manejar también relaciones de cordialidad sin que necesariamente se vayan a desbordar, porque parte de la gestión de la emoción es yo anticipármele y saber qué es lo que me la dispara y controlar el disparador de la emoción. Entonces el autocontrol, la autoestima y mi identidad, yo me conozco, yo tengo una valoración de mí mismo y yo sé hasta qué punto dejo o no pasar a la gente para que me haga daño o no me haga daño o me dispare una emoción primaria y quizá me convierta en emoción secundaria, etcétera. Entonces es donde yo aprendo como a poner el límite. Y la asertividad, estaba aquí pensando que la asertividad también debe ser muy importante en este tema de las emociones, saber cómo expresar cuando tenemos una emoción y poder de alguna forma mejorar la situación para el futuro y que la otra persona, nuestra contraparte, entienda que la acción que ha ejecutado nos hace daño. ¿Qué papel tiene este tema de la asertividad en las emociones? Lo que pasa es que la asertividad es una herramienta de la inteligencia emocional. Esa es la herramienta fundamental y número 1 de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es un puente. Es un puente que media entre la agresividad y la pasividad. Mira que son 3 estilos de comunicación. La agresividad, la pasividad. Bueno, también hay uno cuarto que es el pasivo-agresivo, que tiene una mezcla como de los dos, pero nunca llega a ser asertivo. Y el asertivo que está en la mitad. El asertivo es el que dice me dolió, me molestó, necesito hablar contigo, me sentí dolido.
creo que no era la forma en la que deberías actuar. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, porque nosotros además tenemos 20 derechos asertivos, tenemos el derecho a decir no, tenemos el derecho a decir me molestó, me dolió, me ofendió, quiero que cambies, no me siento bien contigo, no voy a ir, no lo voy a hacer. Cuando nosotros nos tragamos ese tipo de cosas y no aprendemos a trabajar con asertividad, esos derechos asertivos, lo que terminamos es generando una bomba de tiempo dentro de nuestro cuerpo. Eso se convierte como en una válvula que tiene los huequitos tapados y que cuando esos huequitos se llenan totalmente de cosas, ¡pum!, se disparan como una olla a vapor. Eso mismo pasa con las emociones dentro del cuerpo. Si no las tragamos y si no somos lo suficientemente asertivos para decir me dolió, me molesté, no me gusta que hagas esto, no estoy de acuerdo, cuando nosotros no hacemos ese tipo de cosas es cuando de alguna manera explotamos. Y ese explotar no solamente se representa en enfermedad emocional, sino también en enfermedad física. Nos enfermamos, todo nuestro cuerpo se enferma. Exactamente. ¿Y qué papel cumple entonces, teniendo en cuenta todo esto, los valores sociales, los valores culturales y también de alguna forma la experiencia social en todo este campo de las emociones? Muchísima, total, absoluta. De hecho, los grandes pensadores de la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles, el mismo Descartes en su Tratado de las Pasiones lo expresaba. Ponían como fundamento la ética. Claro, es que yo tengo que hacer valer mis emociones, pero ¿qué hago con las emociones del otro? ¿Cómo trabajo con las emociones del otro? Entonces empiezan a aparecer escenarios como el de otredad, la alteridad, el respeto por el otro, la empatía. ¿Cómo te sentirías si a ti te hicieran lo mismo? Que es básicamente eso. Entonces juega un papel muy importante porque el fundamento primordial de la emoción es la ética y el respeto por el otro. Yo no me puedo desbordar en enojo, yo no me puedo desbordar en ira cuando estoy afectando a otras personas que están a mi alrededor. Y recuerden que nosotros somos mecanismos sistémicos. Nosotros somos un subsistema dentro del sistema. Y cualquier enojo y cualquier reacción que yo tenga afecta a otros subsistemas que están funcionando igual que yo dentro de ese macrosistema. Entonces en la casa el enojoso, el que siempre está agresivo, el que siempre tiene exceso de ira, pues normalmente es el que desencadena una cantidad de problemas y de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es muy delicada, ¿cierto? Y bueno, y lo importante es que todo este tema de las emociones se puede gestionar. Esa persona que es agresiva, que todo el tiempo tiene enojo, ira contra el mundo, bueno, sabemos que tiene un problema y que puede solucionarlo gestionando las emociones. Quizás no es que él quiera ser así, es que no sabe cómo mejorar, ¿no? Si quieres, Dani, te explico un poquito también para que la gente se entere cómo funciona nuestro sistema límbico y de control de las emociones, para que vean que todo es absolutamente cambiable y modificable. Me encantaría. Cuéntanos. Bueno, muy bien. Por acá me traje una trampa. Yo hago muchas trampitas con ustedes para poderles explicar y que me entiendan. Tengo un mini controlcito que me lo robé por allí de una habitación de mi esposo, Chito. Y este controlcito tiene un botoncito rojo. Entonces, digamos que la parte de nuestro cerebro que nos controla las emociones es el sistema límbico. Pero dentro de ese sistema límbico hay una cosita que se llama una amígdala cerebral. Ustedes estarán imaginando estas amígdalas de acá, ¿cierto? Pero es una amígdala cerebral, es una cosa pequeñita, pero increíblemente tiene una porción muy importante del manejo y el control de nuestras emociones. Entonces se lo voy a decir de manera gráfica. Hagamos de cuenta que esta es la amígdala cerebral que está dentro de nuestra parte del cerebro, que es nuestro sistema límbico. Y que con este botoncito ella nos apaga o nos prende la emoción, ¿cierto? Entonces yo siento ira, pero al ratico ya estoy como tranquila. Yo puedo sentir enojo, pero al ratico ya estoy calmado. Yo puedo sentir mucho miedo, pero al ratico ya estoy tranquilo. Entonces ella me prende la emoción y me apaga la emoción de este botoncito. Y digamos que cada una de estas teclitas representan las emociones. Las de arriba es como la paleta de colores de las emociones primarias y las de abajo son las emociones secundarias o las emociones mezcladas. Pero ¿qué pasa con la amígdala cerebral? Ella me gerencia y me ayuda a gestionar la emoción, pero a veces me hace una trampita, Dani.
Imagínate ¿Cuál? que a veces vamos a suponer que este bombillito que hay acá se me quita, se me destapa y ella me deja salir los traumas de la infancia y los miedos de la infancia. De ahí entonces empieza a desarrollar los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de ansiedad de muerte, los problemas de fobia, etc. Pero normalmente eso no pasa, casi siempre este botoncito, esta linternita de acá está selladita y ella lo que hace es que ¡pum! Me enojé. Entonces me dispara la ira, pero me controla rápido y hace el apagado del botoncito. Así funcionan las emociones. ¿Se pueden gestionar? Por supuesto, hay mecanismos para gestionarlo. Lo más importante es el deseo. El deseo de cambiar. A usted de nada le sirve la psicoterapia si usted no tiene disciplina y deseo de cambiar. Y convicción para hacerlo. Súper bien, gracias por aclarar eso, porque muchas personas suelen pensar que quizás no hay solución, que el que es así, No, porque sí hay es solución. viejito, porque es jovencito, porque es chiquito, porque es así. No, señora, él es así porque no sabe gestionar sus emociones y aquí hay una respuesta y una posibilidad de que cambie. Bueno, Muy bien, así es. yo haciendo como toda esta indagación sobre este tema me encontré con un mapa de las emociones, un mapa corporal de las emociones. Amé ese gráfico, difícil de interpretar, sí, pero resulta que hicieron pues como un estudio con 700 personas y todas manifestaron que sentían lo mismo de acuerdo a una emoción en las mismas partes del cuerpo. Me gustaría preguntarte en qué partes del cuerpo se manifiestan todas esas emociones primarias. Bueno, ahorita les decía que esta señora, la amígdala cerebral, que la vamos a representar con este controlcito, que esa amígdala cerebral nos tiene el manejo de todas, absolutamente todas nuestras emociones. Pero, ¿cuál es la raíz de la enfermedad? Porque también quiero que además de que la gente sepa qué es una emoción y por qué se siente, que sepan que esto puede convertirse en un foco de enfermedad si nosotros no lo hablamos y no lo gestionamos, ¿cierto? Efectivamente, ese fue un estudio para 700 estudiantes universitarios que se hizo en Finlandia y que arroja unos resultados muy interesantes. El primer resultado es que la mayoría de las emociones se concentran desde nuestra cabeza hasta nuestro tronco, hasta donde termina el tronco, es decir, hasta esta parte. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que si nosotros no sabemos gestionar las emociones, nos vamos a enfermar físicamente. Estamos comprometiendo el colon, que es el centro de las emociones humanas, el sistema metabólico, todo el estomaguito. Estamos comprometiendo el corazón, los riñones, los pulmones, todo el proceso de la insulina, todo el proceso de las glándulas suprarrenales, etcétera. Son nuestros disparadores de enfermedades físicas y de enfermedades emocionales cuando no sabemos gestionar esto. Efectivamente, entonces todas las emociones concentradas desde la cabeza hasta el tronco. Solamente hay 4 emociones que se concentran en todo el cuerpo: el miedo, la alegría, la tristeza y la vergüenza. Esas son las 4 emociones que están concentradas en todo el cuerpo. Y me estaban preguntando, porque la gente sí es curiosa, ¿no? ¿Qué estaban preguntando? Me estaban preguntando que, ay no, que yo no soy envidiosa, que entonces yo ¿dónde siento la envidia? Imagínense que la envidia se siente como taquicardia, ¿lo pueden creer? Uno se pone rojo, va de la cabeza hasta el tórax, hasta la mitad del tórax. Entonces a usted, por ejemplo, si es envidiosita o envidiosito, le dicen que su vecina se fue de viaje y a usted la señora le cae como mal. Y resulta que usted le empieza a dar como un dolor de cabeza y un agobio y se le ponen los cachetes rojos y el corazón le empieza como a latir. Es que tiene envidia. Ay, no, yo me muero por hacer ese experimento con cada emoción, de verdad. O sea, tratar como de mentalizarme cada emoción y tratar de sentir en diferentes partes del cuerpo eso, porque me parece interesantísimo ese mapa. Muy, muy bueno. ¿Sabes, Dani, que yo sé exactamente cuál emoción primaria domina a un ser humano solo con un test que dura 2 minutos? ¿En serio? ¿Y lo podemos compartir con la gente? Con el que sea muy juicioso y nos siga mucho, que me escriba y con mucho gusto le hago ese test, dura 2 minutos. Ay, no, me encanta. Yo lo quiero hacer. Yo te lo voy a hacer, lo prometo. Apenas terminemos el programa te lo hago para que no me vayas a hacer trampita. Listo. Bueno, para dar continuidad con este tema, me gustaría preguntarte, pues, porque también estábamos mencionándole de alguna forma en la pregunta anterior, todo este tema de los desórdenes emocionales, ¿qué relación directa tienen entonces con las emociones? Ya mencionamos un poco, pero ampliemos un poquito más de este tema.
Pues básicamente es el desbordamiento, es como cuando el cauce de un río se desborda totalmente, Dani, porque finalmente la emoción, por ejemplo, ¿cuándo empieza la ansiedad? Cuando tenemos miedo permanente, cuando el miedo se hace recurrente, y acuérdate que decíamos, cuando pasa mucho tiempo y no logramos controlar el miedo y el miedo ya se vuelve irracional, empeliculado, parece de ficción, cuando todo el tiempo estamos pensando que estamos en peligro, entonces estamos generándonos una ansiedad. Cuando nos estamos generando una depresión, cuando no podemos controlar la tristeza y la tristeza también se nos desborda, entonces generamos la depresión. Cuando generamos una fobia, con la misma ira, con la misma agresividad, con el mismo miedo, nos vamos generando una fobia y así sucesivamente. Todas las emociones primarias, cuando se mezclan, pasan a secundarias, y cuando pasan a secundarias ahí ya vamos mirando como un bombillito que titila. Estamos viendo como el semáforo en amarillo, como hey, pilas, pilas, que esto se le puede desbordar, y si le damos chance de que se desborde, pues esto se nos convierte en enfermedad emocional que a veces necesita medicación, necesita ser tratada con ansiolíticos, en el que ya ni siquiera la meditación y la respiración por sí solas son suficientes. Bueno, y entonces, ¿qué técnicas tú nos podrías enseñar, nos podrías contar para poder gestionar y manejar estas emociones? Yo creo que la más importante es no desconocerlas. Las emociones no se pueden desconocer ni se pueden negar. Hay que aceptarlas, hay que escribirlas, hay que hablarlas. Hay que decir, me siento molesto, me dolió, tengo miedo, estoy asustado. Tenemos que empezar como a expresar, como yo sí te quiero, pero no quiero que esto que siento por ti se me vuelva un desbordamiento y termine generando una dependencia afectiva. Entonces pongámosle también límites a las situaciones. Entonces reconocer la emoción, dejarla estar, sentirla, conciliarnos y reconciliarnos con ella para que se vaya más rápido y nos deje una enseñanza. Yo en estos días, en mi cumpleaños número 50, estaba un poco preocupada porque digamos que uno siente como la nostalgia de despedir los 40 y pico, y alguien me decía, ay no, pero normal, pero eso no es nada. Y yo decía, no, dejemos que la emoción esté, pues no seamos como tan olímpicos con las emociones, dejémosla permanecer, sintámosla, vivámosla, digamos, sí, tengo miedo a la vejez, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a que los hijos se vayan de la casa y me quede el nido vacío, que así se llama esa experiencia de estar ya solito. Tengo miedo a ese tipo de cosas, pero mira, por ejemplo, el solo hecho de expresarla ya es una manera de elaborarla. Entonces, claro, mi cerebro entiende que sentí miedo, pero que no es un miedo recurrente y que no es un miedo enfermizo, y me permite que se vaya y me deje como la enseñanza que me tenga que dejar. Entonces es no negarla, sino permitirle que esté. Y otra cosa que funciona muy bien es ponerle nombre. Por ejemplo, yo al miedo lo llamo el sombrero negro. Ese sombrero, cuando digo tengo sombrero negro es porque tengo miedo y le permito estar, pero también le permito que se quede un tiempo, no que se quede recurrentemente y permanentemente, que es lo que normalmente hacemos, sino lo dejo estar, que me enseñe lo que me tenga que enseñar y lo despido con amor. La emoción hay que despedirla con amor, porque no hay emociones buenas y emociones malas. Ahorita con Matea nos dimos cuenta que la alegría también se puede convertir en una emoción mala, y que el afecto se puede convertir en una emoción mala cuando yo la dejo desbordar. Sí, eso que dices es supremamente importante, porque yo a nivel personal siento que en nuestra cultura se limitan mucho las emociones. Es decir, cuando el niño llora, cuando el niño grita, cuando el niño dice algo, cuando el niño se siente feliz, nos limitan todo el tiempo. La mamá, la abuelita, el que sea, le dice, ya, deje de llorar, ay, ya, deje de gritar, ay, ya, pero cálmese. Entonces es muy importante que también nosotros entendamos que las emociones no se pueden bloquear, las emociones se tienen que demostrar y se tienen que generar y se tienen que aceptar. De eso se trata la vida, y ya más adultos también nos pasa lo mismo. Es difícil manifestar cuando estamos tristes, cuando nos sentimos agobiados, frustrados, sensibles. Es difícil porque vivimos en una cultura muy folclórica donde todos tenemos que estar felices todo el tiempo, y no es así. Y los hombres no lloran, hace parte de nuestra cultura. Exacto. Y los hombres no lloran,
y las mujeres lloran demasiado y son muy pataletosas, entonces escondemos la emoción porque nos da pena y mucho cuidado ante los jefes llora pues porque la echan del trabajo, porque entonces usted es muy incompetente, ¿cómo se le va a ocurrir llorar delante del jefe? No, a veces uno se desborda porque tiene mucho estrés agudo, porque se dejó recargar, porque hay situaciones de la casa que se tienen que llevar allá. No dejen su casa las cosas guardadas con llave. Los problemas se resuelven en la casa, ¿no? Eso es verdad. Pero ¿hasta qué punto yo tengo que guardarme, por ejemplo, un duelo o una separación y estar firme todo el tiempo cuando por dentro me estoy muriendo? Tiene que haber un mecanismo para liberar y descargar toda esa energía que me produce esa emoción antes de que de pronto se me convierta en enfermedad. Así es. ¿Qué tan cierto es eso de que la emoción que más dura es la tristeza? Es real, Dani. Ay, no. Sí, mira, es real. A ver, lo que pasa es que los episodios de tristeza, ¿qué son? Son el recogido de todos los episodios de la vida que han sido significativos y que nos han marcado de alguna manera. Entonces, en la tristeza que están nuestros duelos, los nacimientos de los hijos, el romper el proceso simbiótico del nacimiento del hijo, por eso se genera una depresión postparto, la muerte de los abuelos, la muerte de los papás, de un hermano, de un familiar, todos los episodios que son muy, muy, muy duros, muy fuertes, que nos miden mucho como la emoción, son los que más perduran en nuestra mente y en nuestro cerebro. Nuestra amígdala cerebral lo guarda, pero vuelvo y repito, ¡pum! Si se me dispara, por aquí tengo el controlcito, si se me sale el switchecito, entonces todo eso que tenemos represado se desborda. Y claro, la tristeza es una de las emociones que más duran porque es la que contiene definitivamente los episodios que han sido más significativos en nuestra vida. Ay, no, qué tristeza. Sí. Pero bueno, sí, ay no. Bueno, cuando estaba haciendo la investigación me di cuenta y bueno, hace mucho, mucho tiempo también había leído un reportaje sobre los salones de la ira que existen en Chile y en otras partes del mundo, que es donde uno va, paga una tarifa y destruye todo lo que hay a su paso. Estos salones denominados salones de la ira, pero también he leído sobre terapias para llorar, terapias para quejarse. ¿Qué tan efectivas son estas técnicas para controlar las emociones? Pues Dani, mira, esas son estrategias catárticas. Realmente la catarsis es un ejercicio que me permite hacer la liberación de la carga de energía acumulada que tengo. Entonces digamos que me sirve a nivel momentáneo, o sea, en un ratico me sirve, pero no hay, digamos, el conocimiento científico de que a largo plazo me funcione, porque el día que tú no tengas el dinero para ir a esas salas de la ira, entonces vas a destruir todo en tu casa. No, imposible. Claro, en lugar de controlar la emoción, te vas a ir a descargar contra las demás personas, vas a destruir lo que tienes en tu casa, vas a dañar tu automóvil, vas a dañar el automóvil del otro si es que estás en la calle, y eso lo que va generando es un proceso muy grave de intolerancia. Entonces todos los ejercicios catárticos me sirven para soltar y descargar energía, pero en ese momento. Pero no es algo de control de la emoción, porque el control de la emoción se maneja con inteligencia emocional, reconociendo que esa emoción la tengo, mirando qué es lo que me tiene que decir y qué es lo que me tiene que enseñar, elaborándola en el momento oportuno y dejándola ir. No puedo tragármela y vivir con ella adentro. Las personas, por ejemplo, muchas personas a veces que son muy obesas, lo que ha demostrado la ciencia es que su problema de obesidad no es porque se alimentan muy mal, es porque si yo me voy al fondo de su amígdala cerebral, si yo reblujo por allá qué es lo que tiene adentro, es que este botoncito rojo nunca se les apaga, siempre está encendido y ellos no expresan ni manifiestan la emoción, se la tragan. Entonces no se alimentan de comida solamente, sino que se alimentan también de emociones, y a veces de emociones muy negativas. Entonces, definitivamente esos ejercicios catárticos para mí son muy funcionales, pero a nivel momentáneo. Pero no me generan una liberación en tiempo, en temporalidad, no son tan efectivos. Y eso de mirarse al espejo, decíamos ahora anteriormente, que la autoconciencia es muy importante en este tema de las emociones, pero ¿es real que esta técnica de mirarnos al espejo funciona para la autoconciencia?
¿Tú has escuchado hablar de la conciencia refleja? Sí, algo por ahí, pero no muy concretamente, no lo sé. en un libro que te escribió la mamá. Ay, por ejemplo. sí. Muy bien, claro. Es lo mismo, Dani, mira, la conciencia refleja, se lo voy a decir para que toda la gente lo entienda, la conciencia refleja es ese no sé qué, que hay en yo no sé dónde, pero que siempre te está diciendo al oído, hey, la embarraste, hey, te equivocaste, hey, fuiste muy duro, fuiste injusto, la embarraste mucho, no sé qué, le hiciste daño al otro. Esa cosa que tenemos dentro que siempre nos habla. Algunos lo llaman dizque el ángel de la guarda, otros lo llaman mi conciencia no sé qué, otros lo llaman el alma de no sé quién que viene y me dice, yo no sé eso qué será. Pero para mí la conciencia refleja es justamente eso. Es como la capacidad que yo tengo de hacer una contratransferencia y mirarme de frente. Entonces, la técnica del espejo me sirve para eso, para mirarme a los ojos, yo, reconocer qué emoción estoy sintiendo y por qué la estoy sintiendo y por qué la estoy o no elaborando. ¿Y qué es el disparador de esa emoción? ¿Cuál es la situación? Porque yo digo que ahí está como la magia del tema es, ¿qué me disparó esa emoción? ¿Qué me dispara a mí el enojo? ¿Qué me dispara a mí la ira? ¿Qué me dispara a mí el miedo? ¿Para qué? Para que cuando yo la haga consciente y cuando mi conciencia refleja me la ponga de frente, yo la pueda elaborar. Entonces esa es como la ventaja. Y hay otro ejercicio que también es muy bueno y es el de la silla vacía. Es poner una silla al frente y toda esa ira y todo ese miedo y todas esas cosas ponerla en un letrerito. Miedo, ira, enojo, afecto, apego nocivo, ansiedad, ponerla al frente y hablarle en un espacio cerrado, pues porque como en nuestra cultura la gente piensa que estamos locos. Sí. Porque le estamos hablando a la silla vacía y estamos haciendo un ejercicio terapéutico. Pero es muy importante en el sentido que yo hago una liberación y una descarga de la emoción. Todo lo que yo saco de mi cerebro y todo lo que yo saco de mi cuerpo, y acuérdate que las emociones primarias van de la cabeza al tronco, me están afectando todos mis órganos principales. Cuando yo saco esa emoción y la pongo en la silla vacía y le hablo, y le digo, es que estoy enojada porque me hicieron esto y no me parece justo y me duele sentir estas cosas que estoy sintiendo, yo hago una liberación. Y esa liberación de energía es un proceso muy inteligente de la inteligencia emocional. Qué interesante, me encanta esa propuesta. Hemos hablado bastante sobre los adultos de alguna forma, pero ¿cómo hacemos con los niños? Decíamos que los niños desde muy temprana edad empiezan a desarrollar emociones, pero ¿cómo hacer que ellos gestionen esas emociones en casa y en la escuela? Para Piaget, el juego, y yo estoy de acuerdo totalmente con Piaget, el juego es la escuela número 1, la escuela por naturaleza del aprendizaje de las emociones de un niño. ¿Por qué? En el juego yo pierdo. En el juego yo gano, en el juego hago negociación, en el juego encuentro al tramposo y le puedo decir que me hizo trampa y le puedo decir que lo pillé, ¿cierto? En el juego yo desarrollo toda la cantidad de emociones, desde la alegría hasta el enojo, desde el miedo hasta el afecto. Entonces siempre se les recomienda a los padres de familia poner juegos divertidos en la casa donde se ponga de manifiesto las emociones del niño para hacer un ejercicio de contratransferencia y poderle decir, hijo, debes pedir disculpas, hijo, la trampa no se hace, hijo, debes controlarte. ¿Eso qué me ayuda, Dan? Eso me ayuda a gestionar la tolerancia a la frustración, que es tan importante. ¿Qué pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes hoy en día? No tienen tolerancia a la frustración. Entonces, como no tienen tolerancia a la frustración, todo me corresponde y tengo derecho a todo. Pero cuando no tengo una cosa me quiero morir, entonces empiezo a deprimirme, a volverme ansioso, empiezo a tener un estrés muy agudo y una cantidad de enfermedades que, vuelvo y repito, son el desbordamiento de la emoción, pero que se podían haber controlado desde el momento mismo que éramos niños. A los papás siempre les digo en mis conferencias, no le dé todo. Es que me da pesar, no le dé pesar. Dele pesar de un adulto frustrado al que usted tenga que estarle repitiendo toda la vida que la vida es así, que las cosas son así porque no se lo dijo cuando era niño. No, es en la niñez en la que nosotros empezamos en el juego a perder y a ganar.
a darle la recompensa al otro, a aplazar la recompensa, que es muy importante enseñarles a aplazar la recompensa, que entiendan que el mundo no es de nosotros, que nosotros no somos el ombligo del mundo, que no todo nos pertenece, que todo es a su tiempo, que podemos esperar. El juego nos permite todo eso en el colegio con mayor razón, porque en el colegio además se empieza a trabajar también el tema del respeto, el tema del valor, y lo hablábamos ahorita, de la ética. Yo te tengo que respetar a ti, entonces yo no te hago bullying, yo no te pongo apodos, yo no te etiqueto, yo no me burlo, para que tú tampoco te burles de mí. Y empieza como ese ejercicio de la ética que es tan fundamental dentro del proceso de las emociones. Tanto en la escuela como en la familia, el juego es fundamental para desarrollar todas las emociones y para aprender el manejo y el control de la emoción. Buen comentario. Ojo papás, ojo escuela, el juego es fundamental, no solamente videojuegos que están unipersonal, necesitan personas alrededor con las cuales interactuar y demostrar y manifestar estas emociones y controlarlas cuando es necesario. Totalmente. Exacto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero un último mensaje para estas personas que regularmente tienen emociones negativas en la vida. Todas las emociones son positivas o son negativas. Como nosotros las gestionemos, así van a ser. No las dejemos desbordar. Mirémoslas de frente, no nos dé miedo sentir enojo, no nos dé miedo sentir frustración, no nos dé miedo sentir ira. Son emociones naturales, pero no dejemos que se nos desborden y que se nos vuelvan el pan de cada día. Aprendamos a gerenciarlas y aprendamos a decir, ok, hoy estoy triste, hoy voy a llorar, tengo motivos para llorar, pero después de que hoy llore, mañana me voy a levantar y voy a volver a empezar porque esto me dejó un aprendizaje. Eso es lo más importante de las emociones. Muy bien, muchísimas gracias, madre, por esta clase tan fantástica de emociones. De verdad, un tema un poquito olvidado, ¿no? Uno no habla muy frecuentemente de esto, pero es tan importante. Cada día de la vida tenemos emociones, sentimos emociones, manifestamos emociones, y gestionarlas es vital para respetarnos no solamente a nosotros mismos, sino a los otros con los que convivimos. Sobre todo para gestionar las habilidades sociales, porque el problema de los seres humanos, el problema de paz que tenemos en el mundo, el problema de la falta de paz interior que nosotros tenemos, es que vivimos en guerra con el mundo y vivimos en guerra con nosotros mismos porque no sabemos gestionar la emoción. Y cuando gestionamos la emoción, estamos en sintonía con la vida, en sintonía con el mundo, en sintonía con el día a día, pero en sintonía también con los otros que nos rodean y que por una actitud nuestra se pueden afectar. Así es. ¿Y vinimos a este mundo a qué? A ser felices. A ser felices. Mami, mil gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa que va a estar seguramente muy bueno para todos ustedes. Nos vemos. Chao desde Medellín. Chao desde Estocolmo. Chao.